Un cordial saludo a nuestros hermanos y en este domingo de resurrección y aprovechando lo que es sin lugar a dudas el hecho más trascendental de la historia humana, hemos querido traerles Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, ancianos de Templo Bíblico Central de Puerto Plata, a nuestros apreciados hermanos una meditación en torno a ella. Así es que hacemos una parte en este día a lo que es la serie sobre Primera Tesalonicenses que venimos desarrollando para tratar este tema tan fundamental. La resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana, la prueba más importante de la veracidad de la fe cristiana. Ella valida todo lo que proclamamos, valida todo lo que creemos, valida todo lo que testificamos. La veracidad del mismo es la única esperanza de salvación y vida eterna para toda la raza humana. En el pasaje de 1 Corintios, capítulo 15, y versos del 13 al 15, y luego al versículo 20 que vamos a considerar, analizaremos las implicaciones que presenta el apóstol Pablo a las dudas de esta iglesia en Corinto, a través de una serie de razonamientos sobre la tragedia que significaría la no resurrección de Jesucristo. Así que en el 1 Corintios, capítulo 15, leemos los versos del 13 al 15 y luego saltamos al versículo 20. Y dice así: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La primera argumentación que nos presenta el apóstol Pablo a la no resurrección del Señor Jesucristo es la que encontramos en el versículo 13. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Había escépticos en Corintio, posiblemente en el seno de la iglesia, que negaban la resurrección de los muertos, así como los hay en la actualidad que niegan que sucedan o puedan suceder tales milagros. La respuesta de Pablo es que la resurrección de Cristo es un hecho de capital importancia. Todo gira alrededor de este portentoso acontecimiento. La filosofía griega había influido de tal forma en estos miembros de la iglesia en Corinto, que argumentaban que el alma, que es inmortal, vuelve a Dios, quien la dio, pero que el cuerpo es mortal y que desciende a la tumba. Creían que el alma se levantaba para estar con Dios y gozar de la vida eterna, pero que el cuerpo es destruido. A. M. Ramsay, uno de los arzobispos de Canterbury en el siglo pasado, dijo, y cito: para ellos, es decir, los apóstoles, el evangelio sin la resurrección no era simplemente un evangelio sin su capítulo final. No era evangelio en lo absoluto. En otras palabras, es absolutamente esencial para el evangelio que tengamos un Salvador resucitado. Hoy en día están los que creen en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero niegan su resurrección. Y esto no es evangelio. Nos relata Lucas en Hechos capítulo 17, 32, lo que fue la respuesta de los atenienses al discurso de Pablo en el Areópago, y muy especialmente a la conclusión del apóstol en que procuraba llegar a sus oyentes, a que ellos creyeran en el mensaje de salvación traído por el Señor Jesucristo.
Así que en Hechos capítulo 17, versículos del 30 al 31, encontramos al apóstol hablando a estos atenienses lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y nos dice Lucas lo que fue la respuesta a esta invitación del apóstol. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos de esto otra vez. Hechos 17, versículo 32. La idea de la resurrección no congeniaba con el pensamiento de la mayoría de los oyentes atenienses de Pablo. Todos ellos, excepto los epicúreos, sin duda habrían estado de acuerdo con él si hubiera hablado de la inmortalidad del alma individual. Pero en cuanto a la resurrección del cuerpo, habrían apoyado el sentir del dios Apolo, expresado, según sus seguidores, en la ocasión en la que la diosa patrona de la ciudad, Atenea, fundó ese mismo tribunal del Areópago, y que decía, y cito: una vez que el hombre muere y la tierra se bebe su sangre, no hay resurrección. El hombre no quiere oír acerca de la resurrección de los muertos, porque entre otras cosas sabe que tendrá que enfrentar un juicio, tendrá que dar cuenta a su Creador. El autor de Eclesiastés, el sabio Salomón, termina su libro diciendo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La segunda argumentación presentada por el apóstol a la no resurrección dice en el versículo 14, la primera parte: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana es nuestra predicación. Vana viene del griego kenos, es un antiguo término que significa vacía. Tanto la predicación de Pablo como la fe de ellos eran cosas vacías si Cristo no había resucitado. Si los escépticos, es decir, aquellos que no creen, que dudan o desconfían de la verdad, rehúsan creer en el hecho de la resurrección de Cristo, no tienen nada sobre lo que fundamentarse. Pero como dice el salmista David en el Salmo 11, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si la resurrección de nuestro Señor no fue una realidad, ¿qué será de nosotros los que hemos creído en Jesucristo? Cuando el apóstol Pablo predicó sobre la resurrección en el Areópago, en Atenas, estaban allí los representantes de dos grandes escuelas filosóficas, los estoicos y los epicúreos. Los estoicos, en lo referente a la sobrevivencia del alma después de la muerte, eran muy vagos o estaban divididos. Algunos sostenían que el alma se mantenía junta durante un tiempo. Las almas más débiles se romperían primero, las almas de los perfectamente sabios sobrevivirían hasta ser alcanzados por la próxima conflagración mundial. Ellos enseñaban la idea de una destrucción cíclica y de una nueva repetición. Los epicúreos, por su parte, creían en su teoría atomística, según la cual la muerte da fin a todas las cosas. No había posibilidad de sobrevivencia del alma y mucho menos de la resurrección del cuerpo. Es decir que
para ninguno de los dos, el alma o el cuerpo, había esperanza alguna. La palabra vana, aquí en nuestro texto, en este segundo razonamiento del apóstol, parece incluir la idea de inútil, inactivo, falso. Por lo tanto, sería falso afirmar que el cristianismo era del cielo, o sería inútil proclamar un sistema tal, ya que no podría salvar a nadie. Decía W.J. Sparrow Simpson, y cito: no es que la resurrección sea simplemente su tema principal, sino que si esa doctrina fuese quitada, no quedaría doctrina. Y H.P. Liddon afirma, y cito: la fe en la resurrección es la misma piedra angular del arco de la fe cristiana, y cuando se le quita, inevitablemente todo se derrumba en ruinas. Dice también Adolf Hartnack, y cito: la firme confianza de los discípulos en Jesús tenía sus raíces en la confianza de que Él no permanecía muerto, sino que había sido levantado por Dios. Que Cristo había resucitado fue tan seguro para ellos en virtud de lo que habían experimentado en Él, y ciertamente después de haberle visto, como el hecho de su muerte, y llegó a ser el artículo principal de su predicación respecto de Él. La tercera argumentación que presenta el apóstol Pablo a la no resurrección la encontramos en la parte B de este capítulo 15 y versículo 14. Si Cristo no resucitó, entonces también vana es también nuestra fe. La palabra traducida aquí vana, en esta ocasión, es la palabra griega mataiai. Es un antiguo término proveniente del adverbio griego maten, que encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versos del 8 al 9, donde dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano, y ahí está la palabra maten, me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Que significa, por lo tanto, este término mataía, vacío de verdad, una mentira. Es una palabra más fuerte que la palabra anterior, kenos. En el argumento de vana es nuestra predicación. Si Cristo no hubiese resucitado, la fe de los creyentes es vana y carece total y absolutamente de poder. Y lo que es peor, aún estáis en vuestros pecados. No hay perdón de pecados. Así que rechazar la resurrección es rechazar el valor de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino no solo para hacer la reconciliación por nuestros pecados, sino para librarnos de él. Como nos dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo primero conquistó el pecado, luego ofreció el sacrificio aceptable de su vida pura y no contaminada a Dios, en lugar de nuestras vidas corruptas y pecaminosas, y después de haber vindicado la justicia de Dios, se levantó de entre los muertos, llevando así el pecado y la muerte cautivos. Nos redimió del poder de ambos, impartiendo su propia vida a todos los que ponemos nuestra fe en Él. Pero si Él no resucitó, esta fe es una mentira. Está vacía de toda verdad. Aún estamos en nuestros pecados. Decía Juan Calvino: si Él no hubiese resucitado de entre los muertos, la humanidad no habría triunfado
la sentencia de muerte no se habría revertido, el hombre no habría podido ser liberado del yugo del pecado, y por lo tanto, aquellos que habían dormido nunca podrían despertarse de nuevo. Ninguna de estas cosas habrían ocurrido si él no hubiera salido victorioso del conflicto al levantarse de nuevo. Desde el primer día de su vida divinamente impartida, la Iglesia cristiana ha presentado de manera unida un testimonio de su fe en la resurrección de Jesucristo. Es lo que podemos llamar una de las grandes doctrinas fundamentales y convicciones de la Iglesia, y penetra de tal modo la literatura del Nuevo Testamento que si uno quitase todos los pasajes en los cuales se hace referencia a la resurrección, quedaría con una colección de escritos tan mutilados que sería imposible comprenderlos. La cuarta argumentación a la no resurrección que nos presenta el apóstol es que si Cristo no resucitó, somos falsos testigos de Dios. Falsos testigos de Dios. Se encontrará que hemos afirmado lo que no es cierto de Dios. O hemos dicho que Él ha hecho lo que no ha hecho. Nada puede ser considerado un crimen mayor que este, cualquiera que fuese el asunto bajo consideración. Ser testigo falso de un hombre o decir que un hombre ha hecho lo que no ha hecho es considerado como un crimen horrendo. ¿Cuánto más dar testimonio falso de Dios? ¿Por qué seríamos testigos falsos? Nos dice el apóstol Pablo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque hemos testificado de Dios, o más bien contra Dios, como representa o significa el término. Hemos afirmado lo que no es verdad, y esto es estar contra Dios. Se implica aquí que sería un crimen testificar que Dios levantó al Señor Jesús si Él no lo hizo, y eso sería afirmar lo que estaría en contra del carácter de Dios o lo que sería impropio para Él hacer. Esto sería horrible por dos grandes razones. La primera de ellas, debido a que sería malo dar falso testimonio de Dios o afirmar que Él ha hecho lo que no ha hecho. Y en segundo lugar, porque si el Señor Jesús no ha resucitado, esto probaría que Él era un impostor, puesto que había declarado que resucitaría. Y declarar que Dios había resucitado a un impostor iría en contra de Él y sería altamente deshonroso para Él, para nuestro Dios. Si Cristo no resucitó, a la luz de todos estos planteamientos del apóstol en torno a lo que significaría para nosotros esa no resurrección, tendríamos entonces que concluir que no hay fundamento para ninguna esperanza para el futuro. Pero ahora de nuevo, todo esto lo plantea el apóstol como caso hipotético, es decir, que lo contrario es la verdad, como lo comprueba el texto que encontramos en el versículo 20. Y esta es la quinta argumentación, pero ahora a favor de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Versículo 20. Esta epístola fue escrita unos 25 años luego de haber transcurrido el suceso al que se está refiriendo, con una confianza
que no deja lugar a la menor duda. Pero este acontecimiento no solamente se afirma, sino que en realidad es el fundamento de todo el argumento del apóstol. A.T. Robertson dice: hay en nosotros un cierto instinto que nos permite detectar cuando un hombre está hablando la verdad. La verdad, por así decirlo, tiene un cierto timbre por el cual ésta puede ser reconocida. Ahora bien, este capítulo resuena con la verdad, decía este hermano. Ciertamente no tiene la apariencia de haber sido escrito por un hombre que estaba tratando de persuadir a otros de lo que ni él mismo creía. Esta es una afirmación rotunda que no deja lugar a la más mínima duda. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Federico Enrique Graterol, en un artículo titulado Ventanal de la Muerte, hablando del filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, dice lo siguiente: Gadamer reconoce que no sabemos gran cosa acerca del origen de la vida en el cosmos, ni tampoco hemos logrado determinar exactamente lo que ocurre con los muertos cuando sus corazones dejan de latir. Desde la antigüedad conocemos aquello de polvo eres y en polvo te convertirás. En este punto, las ilustraciones no han añadido nada, decía este filósofo alemán. Pero qué maravilloso es que los cristianos podemos proclamar a todo pulmón: mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Con qué confianza resuenan en nuestros oídos las esperanzadoras palabras del himno que dice: en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin, en pleno gozo, mi alma le contemplará. Y dice su coro: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Amén.